Buenas tardes, pues. A ver, Edgardo y José, muy bien, perfecto. Vamos a ver. Ya me cayó el mouse. A ver, vamos a empezar ahorita de una vez ya porque ya llegaron tres gentes, qué bueno. Dania, muy bien. A ver, compartir. Ahí está, va a estar Dania. Y vamos a ver, vamos a poner las páginas ahí para que sean bonitas y sacar la evidencia. Vamos esto de aquí, lo ponemos para acá. Y acá, a ver, preview pantalla. Esto no es. Híjole, a ver si no se traba la computadora. A ver, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Ahí está. Ahora sí, listo. Y guardamos. Ahí que ahí va. Ya hay que tenerle poco de paciencia a esta máquina, pues, porque ya tiene 11 años avienta, así que pues ya es algo, ya le pesan. Y eso que está buena todavía, está decente para lo que es, ¿no? Pero pues era un super mega maquinón industrial en sus tiempos, bien caro el canijo. Entonces vamos a ver. Tenemos aquí páginas 38 y 39 y tenemos Lesson 2.6. I didn't do my chores. Lección 2.6. No hice mis quehaceres o mis tareas o mis deberes, ¿no? Tenemos aquí la parte uno hacer grammar, simple past, negative didn't. Parte uno gramática, pasado simple, el negativo didn't. El didn't plebe se lo voy a explicar así de una forma súper entendible porque está muy, pero muy fácil, gracias a Dios. El didn't no es otra cosa más que un did combinado con un not y contraído a esta forma medio rara. Entonces, alguien en algún momento pensó que esto era mejor hacerlo así. ¿Por qué? Porque así te abreviabas poner una O y en vez de poner la O pones una comilla, o sea, prácticamente no te ahorras casi nada. Es una cosa bien extraña, bien inútil a veces, y, la verdad, esa abreviación, pero pues ahí está. Se tiene que hacer porque está gramaticalmente correcta y pues se usa. Es como la palabra del en español. Ah, caray, ¿qué pasó con él? Ahí está. Del que pues sería de él, ¿no? Pero curiosamente, el de él nada más se puede cuando está él como lo que es artículo, no como pronombre personal. Porque acuérdense que en español hay él sin acento y hay él. A ver, ¿dónde está el acento aquí en esta máquina? Ahí está. Él con acento. Él con acento en español es un pronombre personal para masculino para decir ese loco de ahí o ese compa de ahí. Él, como si sería esa comadre de ahí o esta loca de ahí sería ella, ¿no? Y está él como artículo definido, por ejemplo, el perro, el oso, el caballo, etcétera, ¿no? El monitor, lo que sea. Entonces, son diferentes. Y curiosamente puedes contraer en del el de él sin acento, porque si puedes de él con acento, ese no se puede contraer. Qué raro, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ¿de quién es esta mochila? Puedo, pues es de él. Pero está mal dicho eso, es de él, debemos de decir. Pero ya nos hicimos muy malos para hablar, aparte muchas veces no sabemos ni la diferencia, que vamos a andar cosiendo esas cosas. Entonces, did not es contraído en didn't, igual que de él se contrae a del. Y el did en las oraciones en pasado, porque el did es una forma en pasado del do, y el do not también se contrae como don't. El do y el did contraen. Entonces, porque ambos son un verbo hacer. Do not, don't, did not, didn't. Entonces, ¿para qué sirve el didn't? El didn't es un auxiliar que indica que algo no se realizó. Y como está actuando como lo que es, como un verbo, aunque sea un verbo auxiliar, porque no es el verbo en sí principal en la mayoría de las ocasiones cuando se está hablando de modo continuo. Cuando se está usando como verbo principal, sí es el único verbo que hay, no hay problema, ¿no? Este, pero la mayoría de las veces se usa como auxiliar. Aquí creo,
recordar, a ver, déjame ver si estoy en lo cierto. No, esto no es. Creo recordar que, mm, a ver, no, está usado como verbo auxiliar, como el grueso de las oraciones, porque sí se puede usar como principal, ¿eh? Este, pero casi siempre es nomás para negar algo, para decir, por ejemplo, tú fuiste el que se acabó los frijoles. No, yo no fui. Así, no, I didn't. Did you, eat all the beans? ¿Te comiste todos los frijoles? No, I didn't. No, no fui yo. Pero aquí en este caso se usa, como auxiliar, o sea, como un verbo que no es el principal, más un verbo que sí es el principal para negar algo, para decir que algo no se realizó. Entonces, la estructura es muy sencilla, es sujeto más esta palabrita didn't que va sí o sí, que dice que algo no se realizó en el pasado. Está negándolo. Y como este está en pasado ya, el que sigue debe estar en infinitivo, o sea, tal y como viene en la tabla de verbos. No debe conjugarse el verbo principal. Nada más se conjuga, o mejor dicho, ya viene conjugado el didn't. ¿Por qué? Porque si ponen didn't y otro verbo en pasado sería una doble negación, pero un doble pasado. Y un doble pasado en inglés es gramaticalmente incorrecto, no se puede. Entonces, en español sí se puede, pero eso ya sería otra cosa, ¿no? Entonces sería una situación medio complicada, medio compleja la estructura esa. Pero no vamos a podernos debatir en eso. Me quedé pensando porque si sí se puede en español, sí, sí se puede, pero no es algo que estemos ahorita por ver. ¿Por qué? Porque no nos compete. Ahorita nos interesa esta estructura. Entonces, sujeto más didn't, sí o sí, más el verbo forma infinitiva o verbo base, o sea, el verbo como viene en la tabla de verbos, sin conjugar, sin quitarle, ponerle, agregarle nada, más el predicado. Vamos a ponerlo aquí en el pizarrón. Va a ser, entonces, sujeto más didn't, más el verbo en infinitivo, más el predicado. Así está más entendible todavía incluso, ¿no? Es lo mismo, pero ya traducido para qué, para que lo vean por si quieren tomar nota o por si les sirve en algún momento, ¿no? Entonces, esa estructura es la misma que la que está aquí de Lila. Dice aquí el cuadro, dice, we use didn't to make negative statements in the past. Utilizamos el didn't para hacer declaraciones negativas en pasado. We place didn't before the main verb. Look at the formula. Colocamos el didn't antes del verbo principal. Mira la fórmula. El verbo principal, pues es este que está aquí, ¿no? Es la acción que se va a negar. Por ejemplo, si dices, este, yo me comí todos los tacos, tengo hambre, pues estoy pensando en oraciones con comida, ¿no? I didn't eat all the tacos, ¿no? Entonces, verbo principal, comer. Yo no me comí todos los tacos, I didn't eat. I ate all the tacos en pasado, este, sencillo, sin el negativo, en su forma positiva. Ojo, porque cuando tiene una oración de pasado simple y está negativa, el verbo sí se conjuga en negativo, siempre y cuando la oración sea positiva. Pero cuando tengo la oración negativa, ahí sí el verbo no se conjuga. Se le agrega el didn't y el didn't automáticamente hace pasado lo demás. Está interesante esa estructura, pero pues así es, ¿no? No tiene nada de pierde, no tiene nada de extraordinario. Es como, vamos a suponer, y voy a poner este ejemplo que les va a parecer hasta medio chusco. Hagan de cuenta que una oración positiva, una acción positiva es que ustedes riegan las plantas todos los días, ¿no? Ustedes viven en una casa que tiene su patio grande y están regando sus plantas. No tiene nada extraordinario, ¿no? Es algo normal que alguien hace cuando tiene plantas, ¿no? Siempre y cuando no sean de esas plantas, por ejemplo, los cactus que no les gusta tanto el agua, que tienes que regarlos cada que hay una casa. Pero tú cuando agregas el did, haz de cuenta que el did es un día lluvioso. Entonces, si ya está lloviendo, ¿para qué vas a salirte a regar las plantas? Que sería la acción principal que realizas. Si ya tienes el agua ahí como tal del didn't, entonces no ocupas agregarle más agua y no debes hacerlo, de hecho, porque sería una reverenda estupidez. Todo el mundo se va a reír de ti. Va a decir, este loco está regando las plantas mientras llueve. O sea, es algo incongruente, pues. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ejemplos que tenemos aquí. Dice, he didn't sleep last night. Él no durmió anoche. Él, y aquí automáticamente el didn't actúa como un no más el verbo hacerlo pasado. Él no durmió anoche. Last night, la noche pasada o anoche. I didn't, yo no cook dinner, cocinar cena. Yo no cociné la cena o yo no hice la cena o no guisé la cena. Fácil, ¿verdad? No tiene pierde. Pueden usar pronombres personales como sujeto o pueden utilizar sujetos
como tal. Por ejemplo, el perro, el gato, la impresora, la computadora, la lámpara, la silla, el robot, lo que sea. Perdón, no tiene pierde, ¿verdad? Dice, as in questions, main verb must be written. Aquí le faltó the main verb, le faltó el artículo the o de o da, como quieran pronunciar. Igual que las preguntas, el verbo principal must be written in base form. Debe que estar escrito en su forma base o infinitiva, es lo mismo, es el verbo sin conjugar, tal como viene en la tabla de verbos. Because we're using the auxiliary did, porque estamos utilizando el auxiliar did. El did y el didn't, que es lo mismo, el didn't es un did negativo, hacen automáticamente negativo todo lo demás, es lo que les digo. Cook, watch y walk. Cocinar, ver y caminar. La palabra watch en español, que es un mexicanismo, proviene de esta palabra de watch. Por ejemplo, en inglés dice watch this o watch it. Mira esto, watcha esto, diríamos nosotros. ¿Por qué? Porque somos malos para hablar. Dice, we use did or didn't with all personal pronouns. Utilizamos el did y el didn't con todos los pronombres personales y con todos los sujetos. Es invariable. El sujeto que tenga, sea pronombre positivo, negativo, primera, segunda, tercera persona, lleva did o didn't dependiendo de si es pregunta o si es negativo. El did se puede utilizar en oraciones positivas, sí, sí se puede, pero solo se usa cuando se le quiere dar énfasis a algo. Para una oración como tal, que no sea su verbo principal y sea positiva, no se usa el did, nada más se pone el verbo como tal en negativo. Pero para negativas y preguntas se usa el did para las preguntas, el didn't para las negativas y el verbo queda sin conjugar. Entonces, dice aquí el ejercicio A, dice, write the sentences in negative. Escribe las oraciones en negativo. Dice la número 1, I visited my granny last weekend. Visité a mi abuela la semana pasada. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer otro ejemplo de que no sea de estas para que vean cómo se hace y ustedes hagan las 5, ¿no? Para no quitarles una de ahí porque yo sé que están ansiosos por hacerlo ustedes, ¿no? Vamos a ver, vamos a sacar el confiable pizarrón. Vamos a dejar esa estructura ahí porque no nos estorba. De hecho, está bien que esté ahí. Vamos a poner color blanco y ponemos aquí. Por ejemplo, vamos a poner el tlacuache se comió todo el pastel. Vamos a suponer que ustedes dejaron un pastel bien bueno de vainillo, de fresa o de zanahoria, de lo que ustedes quieran, ahí en la mesa. Y de noche, como dejaron la ventana abierta, llegó un tlacuache y se lo zampó. Vamos a suponer. Profe, ¿qué tiene que ver los tlacuaches con nada? Nada, es el primer animal que se me ocurre porque ahí tengo la mochila aquí enfrente, tiene un pin de un tlacuache y se me ocurrió. Nada, nada tiene que ver con nada. No estén pensando, el profe tiene como, está como loco. No, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero eso no tiene, eso es otro tema. Entonces, ¿cómo les hacemos para hacer esto negativo? Muy sencillo. Primero que nada hay que identificar las partes, donde el tlacuache viene siendo el sujeto. Aquí este verbo ate es un pasado de eat, de comer. Vamos a ponerlo de color naranja o ir cambiando de colores. Y todo el pastel vendría siendo lo que es el predicado. Blanco sujeto, naranja verbo y todo el pastel es el predicado, está de rosa. Vamos a ponerlo ahora en negativo. ¿Cómo lo hacemos? El sujeto queda igual, no tiene pierde el tlacuache. Pero aquí la estructura nos dice que después del sujeto va el didn't. Vamos a poner entonces un didn't. Ese sí va ahí de cincho, de ley, de cajón. No se puede evitar. Vamos a ponerlo de gris. De posum, didn't. Y el verbo ate, que está en pasado, ahora hay que pasarlo a infinitivo, que es el eat. De posum, didn't eat. Es el mismo verbo, pero aquí está en pasado y aquí está digo, en infinitivo. Hago porque el infinitivo de algunos verbos queda igual en presente, salvo casos de tercera persona singular, ¿no? Entonces, ese es el detalle ahí. El verbo cambia, lo demás no. Se agrega el didn't, cambia el verbo porque se deja de conjugar y lo demás queda igual. Todo el pastel queda igual. Entonces vamos a quitar eso de ahí y ahí está. ¿Y cómo le haríamos entonces? Muy sencillo, vamos a volvernos a la página del libro. Entonces tenemos, I visited my granny last weekend. Ojo porque a veces pudiera confundirse
algún sujeto secundario, porque puede haber un sujeto secundario, que está siendo parte del predicado con el sujeto principal. No me confunda el sujeto como tal que está realizando la acción con el sujeto secundario que está de adorno nomás. Porque aquí dice, yo visité a mi abuela la semana pasada, digo, el fin de semana pasado. ¿Quién visitó a quién? Yo visité, yo fui quien fue a ver a la abuela, no la abuela me fue a ver a mí, porque dijeron, mi abuela me fue a ver a mí, entonces la abuela es quien realiza la acción. El sujeto siempre es quien realiza la acción. ¿Quién fue el que se puso las pilas ese día? Se levantó, se cambió, se arregló, se bañó después de 6 días sin bañarse, todo hediondo que andaba, este, se peinó acá bien perrón y dijo, voy a visitar a mi nana. Güey, pero tu nana vive hasta allá, hasta en los melones, allá bien, bien metida en la sierra. No importa, güey, yo voy a ir a visitar a mi nana. De pasada voy ahí con el Mauricio ahí y nos vamos ahí de farra ahí a ver qué encontramos. A ver si encontramos una rata muerta por ahí o algo. Entonces, el que realizó la acción pues fui yo, ¿no? Entonces, yo soy el sujeto en ese caso. Bueno, en este caso dice yo, ¿no? Como hombre persona. La abuela estaba ahí nomás en su casa a gusto, mecidos en su mecedora, estaba contemplando el universo, viendo por qué los rinocerontes no vuelan, y de repente llega su nieto favorito que le dicen el guarache, ¿no? Entonces, es un decir. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a agarrar el sujeto, lo van a identificar, en este caso, pues yo soy el sujeto. Aquí el verbo sería la acción que se realiza, que es visitó. Visitó lo van a pasar a lo que es este infinitivo. Y todo lo demás después del sujeto es predicado. Mi abuela el fin de semana pasado. Esto queda igual. ¿Qué va a hacer? Yo le agregan un dident, este lo conjugan perdón, a infinitivo, se va la palabra, y lo demás es predicado, queda igual. Nada más van a cambiar el sujeto, digo, perdón, el verbo de cada una y después del sujeto, entre el sujeto y el verbo van a agregar un didn't, no tiene pierde. Está fácil, facilísimo, de más, pues. Entonces, esas son las primeras 5 oraciones que van a cambiar. Tenemos aquí parte 2 vocabulario, vocabulario, dice everyday activities and chores, actividades y quehaceres de todos los días. Listen to the words and repeat them. Escucha las palabras y repítelas. Y tenemos aquí, obviamente esto lo va a repetir en su casita, que si no lo quiere hacer en su salud lo hallarán, yo cumplo con enseñárselos, ¿no? Dice, primera actividad, get up. Get up, verbo frasal, conseguir arriba, ¿no? ¿Verdad? Acuérdense que los verbos frasales son un verbo como tal más un complemento o artículo o partícula pero en artículo no, complemento o partícula que nos dice, nos indica una dirección. Y al momento de que los conjugamos, los ponemos juntos, cambian completamente de significado. Muchas veces, a veces cambian ligeramente, a veces se conserva. ¿Y por qué pasa eso, profe? Eso pasa en muchas cosas, fíjense, cosas que uno no se imagina son bien arbitrarias y forman otra cosa cuando se combinan. Por ejemplo, los elementos de la tabla periódica, los elementos químicos como tal. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula de la sal de mesa, plebes? La sal de mesa es NaCl, donde Na significa sodio y Cl cloro. Entonces, la fórmula es cloruro de sodio, le decimos nosotros a ese compuesto, ¿no? Un compuesto es una mezcla de elementos. Pero, sorpresa o sorpresa, el cloro por sí solo es venenoso y el sodio es un metal extremadamente blando que que si entra en contacto con el agua empieza a hacer explosión. ¿Qué? Sí, así de arbitrario. Tienes un metal absolutamente blando, inútil y hasta explosivo y un veneno y los mezclas y te da sal de mesa, que es muy buena la salecita para tus taquitos, tu huevito, lo que sea. Y eso nos comemos. Y en otro tiempo se pagaba con eso. De ahí viene la palabra salario. Güey, o sea, qué fumado, qué loco. Es como igual el agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O, dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Ojo, el hidrógeno es un gas extremadamente inflamable, extremadísimamente reactivo, de que puede entrar en contacto con cualquier estupidez y se prende. Y el oxígeno es el gas como tal que respiramos que anda ahí en la atmósfera, pero lo curioso es que nada más podemos soportar que la atmósfera tenga una cantidad de oxígeno relativamente baja, que es 21%, 21-22%. Si se baja más, nos sofocamos. Si se sube más, nos ponemos un loquerón con el oxígeno y ahí quedamos muertos. ¿Qué? Sí. Anteriormente, en los tiempos de los dinosaurios, se cree que el oxígeno estaba como al 40%, porque la cantidad de oxígeno al aire es de 21-22, el resto es nitrógeno
este 70 y algo por ciento y como 1% de basura que anda por ahí y otros gases. Antes era 38 a 40% oxígeno, el resto nitrógeno y un poquito de otros contaminantes y otras porquerías que andan por ahí, ¿no? Por eso los dinosaurios no ocupaban tener los pulmones tan grandes. Nosotros tenemos los pulmones anormalmente grandes para cualquier otro ser vivo. Lo mismo los demás seres vivos, los gatos, los perros, los tlacuaches, quien sea. ¿Por qué? Porque tenemos que procesar y jalar más aire para poder sacar oxígeno. Batallamos más. Los dinosaurios no ocupaban hacer eso, tenían los pulmones más chiquitos. No ocupaban procesar tanto aire para jalar la misma cantidad de oxígeno que jalamos nosotros. Por eso se pudieron dar los pterodáctilos, animales que ahorita ya sería imposible que se dieran. Entonces, me desvía mucho del tema ya. Entonces, eso era para que vieran que muchas veces una cosa se convierte en otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, take a shower, tomar un baño o bañarse o ducharse, como dicen en otras partes. Take a shower. Floss teeth. Los floss teeth. El floss es el hilo dental y el teeth o los teeth, que se ve teeth, así, teeth, medio rara, pero como si la lengua la sacaran. Es, este, ¿cómo se le diría aquí? Bueno, es usar hilo dental, se le diría, ¿no? Porque es cuando te agarras el hilo, mucha gente lo usa, otros no, eso ya depende de cada quien, ¿no? Lo que sí es que sí o sí se tienen que cepillar los dientes, si no van a salir con que no lo hacen. Si hay gente que no se cepilla, que es muy cochina, ¿eh? Brush hair, cepillar el pelo. Si dijera brush teeth, ahí sería cepillar los dientes. Make lunch, preparar la comida o preparar el lunch, decimos nosotros el lunch o como lo quieran pronunciar, make lunch. De lunch viene la palabra lonche, lonchera. Lonchera es lunchbox en inglés. Fíjense cómo agarramos muchas cosas y las mexicanizamos casi todas, como lo de Firulais, que ya lo he explicado varias veces dónde salió, o de lo de raite o troque o troca, baica, de la palabra machín y la otra palabra, disculpen, no es grosería, es un mexicanismo chingón. Esas dos palabras vienen de machine gun. Qué raro, ¿verdad? Entonces, have breakfast, tener desayuno, ¿no, verdad? Desayunar. Fíjense la palabra en español, desayunar, romper el ayuno prácticamente, porque des quiere decir evitar algo o quitarle algo y ayuno pues es no comer, ¿no? Quitarle lo no comido o quitárselo de no comer o dejar de ayunar. Y en inglés, fast es ayuno y break es romper, rompe ayunos, el desayuno. Qué padre, ¿verdad? La que sigue, have lunch. Si este era make lunch, era hacer el lonche, este have lunch es tener el lonche, que en realidad se decir comerse el lonche o comer a la hora de la comida, comer. La que sigue es have dinner, cenar. Si have breakfast es desayunar, have lunch es comer, entonces have dinner es cenar, ¿no? Sweep, sweep es barrer. Vacuum es aspirar. Vacuum significa vacío. Pero cuando estás aspirando no estás vaciando, ¿verdad? La aspiradora está creando vacío con una bomba de aire que tiene, que está trabajando y creando una presión negativa. ¿Para qué? Para jalar el polvo y todas las porquerías que andan por ahí, ¿verdad? Está interesante el funcionamiento de la aspiradora. Entonces, do the laundry. Do the laundry es hacer la lavandería que nosotros le diríamos lavar la ropa. Iron. Iron significa varias cosas, pero este contexto, porque se ve que la plancha está ahí, pues significa planchar. Iron the clothes, planchar la ropa. Iron significa hierro o fierro. La plancha, ¿de qué es? De hierro prácticamente. Es literal un pedazo de hierro. Bueno, no es hierro como tal, sí tiene en su mayor composición hierro, pero tiene otras cosas ahí en una aleación medio extraña que la verdad no sé exactamente de qué sea, pero de que tiene otras cosas aparte de hierro las tiene. Y anteriormente, si ustedes le preguntan a sus abuelos o bisabuelos, y todavía tienen la fortuna de tenerlos vivos, cómo se planchaba la ropa, mi abuela todavía tenía una plancha de las de antes. Antes, cuando no había luz, plebes, la plancha era literal, tenía la forma de la planchita, estaban hasta curadas, estaban bonitas las planchas. Eran unas cosas interesantes. Era un pedazo de fierro la plancha y tenía la forma como tal de la plancha, pero más chiquita. Y lo que se hacía es que se ponía la lumbre, se ponía la estufa o en un fogón o donde tuvieran ahí, las calentaban y se ponía, pero caliente la canija. Se agarraba con un trapo para no quemarte, obviamente, de la manijita.
y empezabas a planchar con eso. Prácticamente la calentabas con la lumbre, la plancha. Esas eran las planchas que existieron antes, que las primeras planchas que hubo. Entonces, como eran un pedazo de hierro, pues alguien les puso en inglés, pues hierro, ¿no? Entonces, por eso, y se heredó el nombre, ¿no? Y se heredó ahí el verbo de ironing, es planchado, ¿no? La que sigue, feed the cat, darle de comer al gato, alimentar al gato, feed the cat. La que sigue, watch TV, ver la tele, ¿no? Listen to music es escuchar música. Y aquí tenemos study, lo que deberían, se supone, estar haciendo, pero que muchas veces no hacen. Study es estudiar, ¿no? Exercise, hacer ejercicio, ¿no? Exercise. Igual se supone que lo deberíamos hacer todos los días, pero somos muy flojos y no lo hacemos. Make breakfast es preparar el desayuno, hacer desayuno o hacer de desayunar, ¿no? Walk the dog es caminar al perro, ¿no? ¿Verdad? Pasear al perro, ¿no? Muchas veces al momento de traducir, plebes, uno hace o comete una infamia que se llama traducir palabra por palabra. Nunca, jamás, de los jamás se debe traducir palabra por palabra. Se debe traducir, nosotros le decimos traducir significado por significado. Eso quiere decir que traduzcas todo un bonche o toda una oración, o si puedes todo el párrafo, mejor, pero requiere mucho más power mental eso. Necesitas una concentración perrona y saberte todo al centavo. ¿Por qué? Porque si lo traduces palabra por palabra, aquí dice caminar los perro. Caminar el perro, ¿no? ¿Verdad? No se puede. Entonces, es como lo de que les digo, tener breakfast, desayuno, tener desayuno, ¿no? ¿Verdad? Tú tienes que saber cuándo la gramática inglesa es diferente a la española y decir, güey, esto no tiene sentido. Lo que más se asemeja es esto. Entonces, por comparación, debe ser esta oración, significa esto, ¿no? No tiene pierde. Pues está sencillo, está fácil, pero hay que meterle coco veces. Muchas veces el sentido común nos ayuda, pero el sentido común es el menos común de los sentidos, decía el profe Arnoldo Castro, que en paz descanse. Entonces, la última dice clean the house, limpiar la casa. Dice aquí, listen to the audio and write which verb is being mentioned in it. Escucha el audio y bla, bla, bla. No hay audios. De última de última actividad, porque aquí es redundar mucho en lo mismo. No quiero que estarles dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. No, no somos trompo, no somos caballo tampoco, o borrego para estar a la vuelta y vuelta. Este, Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la actividad y ya como última actividad se van a llevar, ¿qué? Van a ser el número mágico. A mí me gusta mucho siempre usar el número 10 porque pues es el número mágico, un número perrón. Es un número con el que todos podemos vivir. No son ni muy pocas ni demasiadas oraciones. No me van a reclamar que les dejo mucha tarea y tampoco van a estar diciendo, mendigo, profe Barco no deja nada de tarea, ¿no? Es el punto exacto, a todo con medida, todo con moderación, como los comerciales de cerveza, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? 10 oraciones plebes que lleven el didn't, que lleven esta estructura. Sujeto más idem más verbo más predicado. Así de fácil, así de sencillo. ¿Cuáles las que ustedes quieran? Nada más no me pongan, por favor, maniacadas, cosas violentas, cosas pornográficas, nada de eso, por favor. Nada salido de lo normal que fulanito mató a sutanito, que los malandros, los cholos malandros agarraron a balazos con los otros cholos. No me pongan nada de eso, por favor, porque nunca falta el plebe que está medio mal del perihuete y hace una cosa de esas, ¿no? Entonces no me anden haciendo esas infamias, por favor. Pongan cosas bien, cosas sanas, nada extrafalario, extravagante. Y de lo que ustedes quieran, de los temas que ustedes gusten, si a ustedes les gusta el béisbol, pueden poner las 10 oraciones de, 10 de béisbol si quieren. Si les gusta el corte y confección, de corte y confección más a las 10. O pueden poner variadas de comida, de papitas, de deportes, de natación, de computadora, lo que ustedes quieran. No hay problema, mientras estén bien hechas, bien estructuradas, con eso me doy por bien pagado. Y por ahorita, pues, sería todo. Es una clase cortita, una clase al tema, a lo que se viene. Y pues, no sé si tenga alguna duda o pregunta, comentario o algo que agregar por hoy, pues, antes de terminar. Nadie. ¿Todo está claro, pues? Bueno, el silencio me dice que todo está entendiendo, ¿no? Acuérdense que el que calla otorga o el que otorga calla, como quieran decirlo.
Entonces, si no hay ninguna duda, pues, preguntas, comentarios, mitotes o chismes, por el día de hoy vamos a concluir, siendo las 4:31 de la tarde del día 3 de diciembre de 2025. Estamos en diciembre, pues, ahí viene el aguinaldo, ahí viene todo. Ahí viene Navidad, que en algunas partes dicen la noche más larga para no ofender a las otras religiones, ¿no? Pues todos sabemos que es Navidad. Entonces, nos vemos, pues, si Dios quiere, ya saben, próxima semana, misma hora, mismo canal, mismo todo. Perdón, no sé si la semana que entre clase estoy. Luego checo el calendario y les digo, no pasa nada. Dice Daniel Beltrán, todo claro, muy bien. Entonces, nos vemos pronto, pues, si Dios quiere, en caso de que ya nos veamos porque acabe el ciclo o lo que sea. Cuídense, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, feliz Día de la Raza, Día de la Virgen, Día de la Secretaria, del Árbol, del blog mayúsculo, lo que ustedes quieran. Nos vemos pronto, si Dios nos da vida, y ahí nos estamos checando, pues. No le olvide la tarea, día sábado, medianoche va a estar. Pásenla bien.